Qué bueno que siga con nosotros esta noche, segundo bloque de desafíos. Hoy nos estamos ocupando, tratando de comprender la real dimensión de la producción de arroz en nuestro país. Recién escuchamos cifras muy interesantes de la cantidad de empleos que se generan directa e indirectamente con la producción de este arroz. Sobre todo, la labor que cumple Arrozgua agrupando a las principales entidades que se encargan de la producción de arroz en el país. Y ahorita vamos a tener la visión muy interesante de quien actualmente me da mucho gusto presentar al señor viceministro de Agricultura, que nos acompaña esta noche, el ingeniero Carlos Sansueto. Buenas noches, bienvenido. Y decía una visión muy interesante para tratar de comparar qué pasaba hace algunos años atrás con Enrique Lax, que actualmente es asesor técnico de comercio y fue también viceministro de Economía. Buenas noches, bienvenido. Nos ha acompañado en reiteradas ocasiones hablando del tema. Y claro, hay que hablar, y recién tocamos un punto importante, señor viceministro, del acuerdo comercial con Estados Unidos, ya casi 9 años, a punto de cumplir 10 en cualquier momento. Entonces esta herramienta se ha utilizado y muy bien. En el caso del sector del arroz, ¿cuáles han sido esos grandes avances y cómo lo utilizó la industria guatemalteca? ¿Cómo le sacó provecho? ¿Qué podría decir? Yo creo que la industria del arroz y el sector productivo arrocero es un ejemplo de cómo debe vincularse la parte pública y privada para hacer sinergias en potencialización. Bien. Y creo que en este tema, fundamentalmente, para abordar adecuadamente un tratado de libre comercio, el tema de competitividad es importantísimo. Y creo que en este caso, en función gubernamental, nosotros somos eminentemente acompañantes y facilitadores de procesos. Pero vemos con mucho agrado el tema de innovación tecnológica, el tema de mejoramiento paulatino de áreas potenciales, el mejoramiento de su infraestructura productiva y sobre todo algo fundamental para nosotros es el abrir el abanico para pequeños productores y que podamos ampliar nuestra área productiva en el país. ¿Somos competitivos, señor viceministro, con todos los requisitos, todas las nuevas tendencias que hay en todos los sentidos, verdad? ¿Podríamos decir que es un sector competitivo el del arroz en el país? ¿Vamos en ese camino? El gran desafío que tenemos al abordar tratados de libre comercio y entrar en la globalización es precisamente que el mecanismo, el ticket de entrada, es precisamente ser competitivos. Y creo yo que esto es una acción conjunta a la cual nosotros debemos facilitarle como sector gubernamental, y tenemos empresarios y tenemos mecanismos que ellos están implementando para hacer benchmarking con otros países y buscar precisamente ese mecanismo de ser competitivos, ampliar el área productiva, llegar ojalá al autoconsumo y sobre todo tener reglas claras para manejar el comercio. Bueno, y Enrique Lax tuvo la oportunidad, y recién lo recordamos, porque este programa, si usted recuerda, arrancó llamándose Desafíos del TLC, cuando habían muchas dudas, muchas inquietudes, sectores que no estaban a favor de esta herramienta comercial con el principal socio comercial de Guatemala y Centroamérica, Estados Unidos, otros a favor, y este fue el reto de Desafíos cuando se creó, porque había mucho temor, sobre todo qué iba a pasar con el comportamiento de algunos productos, como el arroz y muchos otros en el país, y hablamos de esta regla o esta norma de requisito de desempeño a las importaciones, algo que era muy importante, de lo que se hablaba mucho. ¿Cómo lo explicamos, Enrique? Es muy sencillo. El CAFTA lo que hizo fue tomar en cuenta el manejo del sector arrocero, que ya lo veníamos haciendo desde hacía años antes del CAFTA, y lo que recogió fue esas reglas del juego y las colocó por escrito en el tratado, de común acuerdo con Estados Unidos. De hecho, el único país que tenía ese esquema de trabajo, y lo que ha evitado 10 años después algunos problemas justamente entre la oferta y la demanda interna, debido a que tenemos el requisito de desempeño. ¿En qué consiste? Básicamente, como lo explicaban en el segmento anterior, los productores, los agricultores de arroz y los industriales, los molinos que transforman el arroz, han hecho un acuerdo de compra asegurada, a precio asegurado y con pago asegurado. Y eso quedó plasmado en el acuerdo. ¿Y por qué quedó plasmado en el acuerdo de común acuerdo con Estados Unidos? Porque recogimos una norma muy importante a nivel internacional. En la OMC se establece que para poder manejar requisitos de desempeño, se puede permitir que los países establezcan mecanismos de importación de arroz, previamente de Estados Unidos, con una previa y un acuerdo previo entre productores locales para poder asignar esas importaciones. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, lo que recoge el CAFTA es
esas reglas del juego en Guatemala que ha permitido mantener la producción, mantener precios estables y mantener sobre todo un mercado en el cual no se ve inundado salvajemente de importaciones. Entonces, eso ha mantenido una producción, un crecimiento. Por eso hoy tenemos arroz, y tenemos productores y tenemos molinos en otros países de la región. Por ejemplo, hoy día es un verdadero problema saber cómo van a llegar a acuerdos entre productores y molineros. Estamos hablando de un sector estable. ¿Cómo se verifica este requisito de desempeño actualmente, señor viceministro? Bueno, nosotros tenemos un papel básicamente de emitir certificados de cosecha de arroz en campo. Y esto garantiza que previo a la autorización de contingentes de importación, el sector industrial y productores nacionales deben priorizar la compra de la cosecha nacional a precios estables y muy constantes, y creo que eso es una de las grandes ventajas. Déjeme decirle que uno de los grandes logros para Guatemala es que Centroamérica está viendo el modelo en el cual se está manejando la cadena de arroz como para adoptarlos y adaptarlos a las condiciones de ellos. ¿Y cree qué es esto? Es precisamente que estamos poniendo en buena línea esa vinculación gubernamental privada bajo un aspecto de priorizar la producción nacional, de ampliarla a pequeños productores, que el ministerio está en una lucha constante de ir generando organizaciones firmes para hacer arroz, porque con precios garantizados, con la infraestructura y la asistencia técnica generada conjuntamente, vamos a poder tener la posibilidad de éxito y minimizar los riesgos que tiene siempre el sector agrícola. Nos quedan pocos segundos antes de la pausa, pero para ambos una pregunta así en pocas palabras, en titulares, como digo yo. ¿Cuáles son los grandes retos para lo que se viene? El sector arroz es pujante, lo vemos organizado. ¿Cuáles son los grandes retos para este sector? Más efectividad, más eficiencia en la cosecha nacional, aumentar de 100 quintales más o menos que hemos estado consiguiendo en el campo a 120, 130. Eso es importante, porque el CAFTA les va a dar liberalización completa en el año 2023, entonces la importación va a estar absolutamente libre. Claro. Y entonces eso, justo con los subsidios agrícolas que da Estados Unidos al arroz, nos pone en un gran reto y un gran riesgo. Entonces ahí hay un trabajo muy fuerte que hacer. Bien, señor viceministro. Yo creo que fundamentalmente el tema de innovación es fundamental. Yo creo que debemos ir sobre la ola, haciendo el surfing sobre la ola. Y el otro tema es empezar a buscar la introducción de infraestructura productiva, básicamente ampliar nuestras áreas de riego. Yo creo que esto nos va a dar fundamentalmente mayor competitividad. Sabemos que el sector arrocero en sí es muy innovador, adicionándole buena tecnología e investigación, vamos a tener la posibilidad de competir una vez lleguemos al término del tema de cobertura del campo. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, ha sido muy clarificadora su visión. Retos, desafíos para los próximos años, ¿qué podemos esperar de este sector? Recién el ex viceministro lanzaba también una propuesta interesante para aumentar la producción y qué pasa con el consumo dentro del país. Temas interesantes que abordaremos en el último bloque de desafíos, así que no se vaya, todavía tenemos que seguir hablando de este tema.